Buenas noches y bendiciones para todos. Vamos a empezar esta lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, e invocando al Espíritu Santo para que se haga presente, que nos abra el entendimiento, que nos abra nuestros corazones, nuestra inteligencia, que nos ilumine por el camino de Jesús, el camino de la verdad y la vida. Amén. Empezamos con la lectura de los 5 minutos con el Espíritu Santo que dice: El Espíritu Santo, yo sé que eres más grande y más bello que todos mis sentimientos y emociones, que no puedo abarcar con mi sensibilidad herida. Tú no eres como yo te siento a veces, porque eres incapaz de hacerme daño, de absorberme o de dominarme a la fuerza. Eres una infinita delicadeza. Espíritu Santo, a veces experimento mi pequeñez ante tanta grandeza y escapo de ti como si pudieras hacerme daño. Perdona esas cosas, perdona esas tonterías de mi corazón pequeño. Olvido que tu poder es el que me hace fuerte, que me da la vida y me sostiene, y que todo viene de tu amor divino. Dame la gracia de dejarte actuar para que pueda gozar de tus delicias, para que pueda cantar de gozo en tu presencia. Ven Espíritu Santo, ven. Sí, ven Espíritu Santo, te clamamos para que te hagas presente en nuestros corazones, en nuestras familias, que bendigas a cada miembro de nuestras familias, Padre Celestial. Te pedimos por la salud de nuestros familiares, Padre Celestial. Bendito y alabado eres, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, con el soplo del Espíritu Santo y la intercesión de nuestra Santísima Madre María, los ángeles y los santos. Vamos a seguir entonces hoy este día con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica, el Colegio Episcopal y su cabeza, el Papa. Numeral 880 en adelante. Y dice: Cristo, al instituir a los 12, formó una especie de colegio o grupo estable y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él, así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico. Por análogas razones están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles. El Señor hizo de Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella. Pueden ver Mateo 16, 18 al 19. Lo constituyó pastor de todo el rebaño. Juan 21, 15 al 17. Está claro que también el colegio de apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la Iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. El Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles.
El pontífice romano, en efecto, tiene en la iglesia en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de la iglesia, la potestad plena y suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Lumen Gentium 22. El colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad si no se le considera junto con el pontífice romano, sucesor de Pedro, como cabeza del mismo. Como tal, este colegio está también sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la Iglesia, que no se puede ejercer a no ser con el conocimiento del romano pontífice. La potestad del colegio de los obispos sobre toda la Iglesia se ejerce de modo solemne en el concilio ecuménico. No existe concilio ecuménico si el sucesor de Pedro no lo ha aprobado o al menos aceptado como tal. Seguimos en Lumen Gentium 22. Este colegio, y este es el numeral 885 del Catecismo. Este colegio, en cuanto compuesto de muchos, expresa la diversidad y la unidad del pueblo de Dios, en cuanto reunido bajo una única cabeza, expresa la unidad del rebaño de Dios. El numeral 886. Cada uno de los obispos, por su parte, es el principio y fundamento visible de la unidad de las iglesias particulares. Como tales, ejercen su gobierno pastoral sobre la porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada, asistidos por los presbíteros y los diáconos, pero, como miembros del colegio episcopal, cada uno de ellos participa de la solicitud por todas las iglesias, que ejercen primeramente dirigiendo bien su propia iglesia como porción de la iglesia universal. Contribuyen eficazmente al bien de todo el cuerpo místico, que es también el cuerpo de las iglesias. Esta solicitud se extenderá particularmente a los pobres, a los perseguidos por la fe y a los misioneros que trabajan por toda la tierra. Las iglesias particulares, vecinas y de cultura homogénea, forman provincias eclesiásticas o conjuntos más vastos llamados patriarcados o regiones. Los obispos de estos territorios pueden reunirse en sínodos o concilios provinciales. De igual manera, hoy día, las conferencias episcopales pueden prestar una ayuda múltiple y fecunda para que el afecto colegial se traduzca concretamente en la práctica. La misión de enseñar, numeral 888. Am, los obispos con los presbíteros, sus colaboradores, tienen como primer deber el anunciar a todos el Evangelio de Dios, según el orden del Señor, según la orden del Señor. Marcos 16:15. Son los predicadores del Evangelio que llevan nuevos discípulos a Cristo. Son también los maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo. Para mantener a la iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, Cristo, que es la verdad, quiso conferir a su iglesia una participación en su propia infalibilidad por medio del sentido sobrenatural de la fe. El pueblo de Dios se une indefectiblemente a la fe, bajo la guía del magisterio vivo de la iglesia.
La misión del magisterio está ligada al carácter definitivo de alianza instaurada por Dios en Cristo con su pueblo. Debe protegerlo de las desviaciones y de los fallos y garantizarle la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica. El oficio pastoral del magisterio está dirigido, así, a velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera. Para cumplir este servicio, Cristo ha dotado a los pastores con el carisma de infalibilidad en materia de fe y de costumbres. El ejercicio de este carisma puede revestir varias modalidades. El pontífice, cabeza, el romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio cuando, como pastor y maestro supremo de todos los fieles, que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal, cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico. Cuando la Iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído, y como lo enseña y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. La asistencia divina es también concedida a los sucesores de los apóstoles cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro, y de una manera particular al obispo de Roma, pastor de toda la iglesia. Aunque sin llegar a una definición infalible y sin pronunciarse de una manera definitiva, proponen en el ejercicio del magisterio ordinario una enseñanza que conduce a una mejor inteligencia de la revelación en materia de fe y de costumbres. A esta enseñanza ordinaria los fieles deben adherirse con espíritu de obediencia religiosa, que aunque distinto del asentimiento de la fe, es una prolongación de él. Numeral 893, la misión de santificar, y con esta nos vamos a quedar, sí, con esa nos vamos a quedar el día de hoy. La misión de santificar. El obispo es el administrador de la gracia del sumo sacerdocio, en particular de la Eucaristía, que él mismo ofrece o cuya oblación asegura por medio de los presbíteros, sus colaboradores, porque la Eucaristía es el centro de la vida de la iglesia particular. El obispo y los presbíteros santifican la iglesia con su oración y su trabajo por, por medio del ministerio de la palabra y de los sacramentos. La santifican con su ejemplo, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. Primera de Pedro 5:3. Así es como llegan a la vida eterna junto con el rebaño que les fue confiado. La misión de gobernar. Esto es lo que nos va a tocar el próximo día. Hoy nos vamos a quedar aquí con el numeral 893 y nuevamente reiniciar con el numeral 894, que es la misión de gobernar. Muy lindo, muy bello esta enseñanza, esta lectura es, ah, no sé, pero creo que está muy llena del Espíritu Santo.
Y por eso le doy gracias al Espíritu Santo por estar presente en nuestras familias, en nuestros corazones, en nuestra inteligencia en estos momentos en que estamos tratando de discernir realmente lo que es el camino, la verdad y la vida. Que la paz del Señor nos acompañe y se quede con nosotros siempre. Muchas bendiciones a todos.